Para nosotros era importante plantear tu película dentro del marco del coloquio, Ujú. porque corresponde también a la construcción de determinados imaginarios en Latinoamérica. Entonces, en esos términos, nos interesa pues tener una reflexión, por eso creo que José Carlos Cabrejo nos va a poder dar una lectura ya, digamos, analizando el género. Con usted, José Carlos Cabrejo, que es editor de una de las revistas más interesantes de crítica de cine. Buenas noches. Bueno, en efecto, el encuentro que tenemos ahora tiene que ver con este tema del ochorno en el Perú, ¿no? Lo cual implica hablar de la mezcla, del mestizaje, de la fusión cultural, ¿no? Lo cual es muy curioso, ¿no? Si tomamos en cuenta las características, los atributos que tiene el corto de Alberto, ¿no? El chalán, ¿no? Que apropia este género del western, y que es un género que, claro, a lo largo de la historia del cine ha tenido también que ver con un mestizaje, digamos, de carácter cinematográfico, ¿no? El género del western, ¿no?, se considera que se inicia en el año 1903, ¿no?, una película que se llama El Gran Robo del Tren de Edwin Porter, y claro, desde ahí se convirtió en un género en su momento pues muy popular, ¿no? O sea, de todos los géneros cinematográficos que se trabajaban en Hollywood, ¿no? Llegó a ser pues considerado el género rey, ¿no? O sea, que tenía pues un gran arraigo popular, ¿no? Ahí están pues las películas de John Ford, las películas de Howard Hawks, ¿no? En el cual, claro, se planteaba cierto maniqueísmo, ¿no? Muchas veces la representación de los indios, ¿no?, está ligado pues con los villanos, ¿no?, y los vaqueros, los cowboys, ¿no?, eran la representación de los buenos. Y además, entre los vaqueros, en muchas de estos westerns, los westerns digamos, de la primera mitad del siglo XX, se mantenían pues ciertos códigos de honor y de lealtad, ¿no?, que no necesariamente iban de la mano de la ley, ¿no? Justamente el western tiene que ver con el uso de las armas, ¿no? El western llega a tener tal popularidad que justamente empezó a prestarse para ciertas mezclas, ¿no?, y para ciertas visiones del género desde otros países, ¿no?, y por lo tanto desde perspectivas totalmente distintas, ¿no? Y es justamente donde surge el spaghetti western, ¿no? El spaghetti western es el western pero hecho por italianos, ¿no? Era considerado pues un género de explotación que explotaba las características, los rasgos del western, ¿no?, tal como surgió y tal como se le conocía en Hollywood, pero sin embargo empezó a adquirir pues ciertas particularidades que lo distinguieron, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en Hollywood. Claro, hay ciertas marcas de estilo en el caso de Sergio Leone, ¿no?, en el caso de su obra más conocida, que es esta trilogía, ¿no?, que incluye Por un puñado de dólares, Por un puñado de dólares más, y El bueno, lo malo y el feo, ¿no? Indudablemente que la música de Ennio Morricone es algo muy distinguible, ¿no? También estos primeros planos, ¿no?, sobre todo cuando aparecen unos personajes que van a entrar en un enfrentamiento, ¿no?, en una situación de duelo, ¿no? También es muy distinguible estas grandes visiones panorámicas, ¿no?, estos grandes espacios abiertos donde se encuentran estos personajes que van a entrar en conflicto, ¿no? Y otra cosa curiosa que, por ejemplo, se puede encontrar en el spaghetti western y sobre todo en la trilogía de Leone es esta ambigüedad moral, ¿no?, que de pronto en ciertos westerns norteamericanos no se encontraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve El bueno, el malo y el feo y analiza el personaje de Clint Eastwood, ¿no? La película lo identifica como el bueno, ¿no?, pero no es tan bueno, ¿no?, porque en realidad a veces hasta traiciona a ciertos compañeros con los cuales pues, le toman el pelo a la justicia, ¿no?, con tal de poder obtener una recompensa, ¿no? Entonces ahí uno ya nota que, claro, ¿no?, el western ha sido objeto de una apropiación singular, ¿no?, desde Italia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado con relación al cine peruano, ¿no? O sea, incluso mucho antes del esfuerzo creativo
que ha tenido Alberto, ¿no?, con relación al Chalán, ¿no? Si bien, claro, no ha habido pues antes una versión que se puede decir pues, que es un western peruano, sí uno nota en muchas películas la influencia del western, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, una película como La Boca del Lobo, de Francisco Lombardi. Claro, La Boca del Lobo no es un western, ¿no?, pero sin embargo uno nota la influencia y uno nota cómo se introducen ciertas características, ¿no? Desde el saque ya se nos plantea pues un maniqueísmo que uno puede encontrar en el género, ¿no? O sea, la idea del enfrentamiento de las fuerzas del orden con las fuerzas terroristas, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba con el western, no? Los indios eran vistos como villanos y a veces eran personajes que no podían ser vistos, ¿no? Eran pues como una presencia ubicua, ¿no?, que podrían estar en cualquier lado, pero que no eran tan perceptibles, ¿no? Algo parecido pasa acá, ¿no? Sabemos a estos representantes del orden armados y que no saben dónde están los terroristas, ¿no? Incluso si uno ve algunas películas que se han hecho en los Andes, ¿no?, por ejemplo, El Avigeo, ¿no?, de Flaviano Quispe, o alguna de las películas de Palito Ortega, ¿no?, que también tienen que ver con los tiempos de la violencia política en el Perú, uno también encuentra una gran influencia del western, ¿no? Algunas secuencias de tiroteo recuerdan mucho al spaghetti western, ¿no?, en el caso del Avigeo, ¿no? Y esta idea de colocar unos personajes en espacios cerrados, crear esta sensación de claustrofobia, ¿no?, la idea de que en cualquier momento va a entrar la policía y los va a acusar de terroristas, como ocurre en algunas películas de Palito Ortega. Claro, es una representación muy característica del western, ¿no?, pero que claro, acá entra en otra búsqueda expresiva. Entonces, en medio de todo este devenir del western y cómo se ha apropiado y cómo se ha mezclado y cómo ha sido objeto de perspectivas tan distintas, ahí es que aparece pues un cortometraje como El Chalán, ¿no? Entonces, acá sí notamos que hay un acercamiento mucho más directo, ¿no?, al género del western, ¿no? Pero claro, ¿no?, lo curioso en el caso del Chalán es que inicialmente se plantea pues como un homenaje, ¿no?, un homenaje al spaghetti western, un homenaje a Sergio Leone, ¿no?, específicamente, ¿no? Y justamente, ¿no?, uno puede ver algunas de las películas de Sergio Leone y uno encuentra pues muchas coincidencias en el Chalán, ¿no? Hay justamente esto que les comentaba, ¿no?, estas vistas panorámicas, ¿no?, donde los personajes se ven empequeñecidos, ¿no?, hay estos grandes espacios abiertos, ¿no? También notamos que hay estos primeros planos que hay en las películas de Sergio Leone. Y como bien pues lo ha notado Alberto, es clarísima pues la influencia gestual, ¿no?, que hay en el personaje del Chalán, ¿no?, en relación a los personajes que interpretó Clint Eastwood. Pero claro, cuando estamos hablando de un homenaje al spaghetti western en el Chalán, no es que sea pues un homenaje literal, ¿no?, es un homenaje pero sin perder la idea de crear pues una fusión, una mezcla con lo que es el imaginario pues del Chalán, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno revisa la letra del tema musical José Antonio de Chabuca Granda, ¿no?, cómo es que se describe al Chalán, ¿no? Es la descripción pues de un personaje muy elegante, ¿no?, un personaje muy galante, ¿no?, como por ejemplo en este fragmento de la canción, ¿no?, qué hermoso que es mi Chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, ¿no?, qué dulce gobierna el freno, ¿no?, con solo cintas de seda, al dar un quiebre gracioso al criollo berebere. Entonces hay esta representación, ¿no?, en ese estilo, ¿no?, con ese toque del Chalán, ¿no? Y justamente, claro, ¿no?, si bien el personaje del Chalán en el corto de Alberto, claro, tiene este laconismo, este personaje de pocas palabras, ¿no?, pero precisas, ¿no?, un poco en la línea del personaje de Clint Eastwood. Sin embargo, no tiene ciertas cosas que tiene el personaje de Clint Eastwood, ¿no?, en una película como El bueno, el malo y el feo, ¿no? Hay esta ambigüedad moral en el personaje de Clint Eastwood, ¿no?, hay esta apariencia terrosa, sucia, sudorosa, ¿no?, que no la tiene este personaje, ¿no? Hay una visión pues limpia, ¿no?
y no se pierde esa elegancia, ¿no?, con la cual imaginamos al chalán, ¿no?, como por ejemplo ocurre en la canción José Antonio. Entonces ahí ya notamos que, claro, hay un homenaje, pero a la vez hay una apropiación, ¿no?, desde lo criollo, ¿no?, desde una visión de lo peruano. Y lo mismo pasa con el ritmo de la película, ¿no? Hay westerns, ¿no? No poder western que tienen pues de cierta dinámica, hay mucho despliegue de acción, ¿no?, de gestualidad, ¿no?, cosa que no ocurre en el chalán, ¿no? Uno nota pues que hay un ritmo mucho más sereno, ¿no?, pero es justamente pues el ritmo del chalán, ¿no? Es el ritmo del chalán, ¿no? Es el gesto sereno, es el avanzar pausado, ¿no? Entonces, claro, hay el homenaje, pero a la vez hay esta idea de no violentar, ¿no?, la manera en que nosotros entendemos la figura del chalán, ¿no? Claro, acá la única violación es que, claro, el chalán entra en las coordenadas del western, ¿no?, como bien lo ha señalado Alberto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ahí se crea la fusión, entonces ahí está pues justamente el valor de la película, ¿no? Entonces hay este cruce, hay esta mezcla, hay esta hibridación y surge pues un producto cinematográfico totalmente interesante, ¿no? Pero por otro lado, claro, la película se ha planteado como un homenaje a Sergio Leone, pero también como un homenaje a George Lucas, ¿no?, este director y productor de cine, conocido sobre todo por todas las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Y por qué es interesante apuntar esto, no? Porque al final de cuentas, si hay algo que identifica a George Lucas, es el hecho de que él también pues, era alguien que se sentía muy influido por el western, ¿no? Entonces, claro, uno ve la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es un conjunto de películas de ciencia ficción, pero donde uno nota que hay una deuda clarísima, ¿no?, y hay una deuda abierta con el western, ¿no? Entonces, al final, Alberto está haciendo de alguna manera lo mismo que hizo George Lucas en su tiempo. O sea, agarrar el western y mezclarlo y cocinarlo y confundirlo con otros elementos cinematográficos. Entonces, mostrar al espectador algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, hay una visión de lo mestizo, ¿no?, pero claro, es un mestizaje cinematográfico, ¿no? Y a lo cual se agrega pues la destreza y el oficio que ha demostrado Alberto en la realización del chalán, ¿no?, la simetría de los encuadres, ¿no?, cada visión, cada imagen es muy precisa, ¿no?, el trabajo de montaje también es buenísimo, ¿no?, o sea, la secuencia en que va a morir el cuto, ¿no?, o sea, que el cuto espera pues que funcione su trampa, ¿no?, pero bueno, al final de cuentas el chalán, como los personajes de Clint Eastwood, ¿no?, se la sabe todas, ¿no?, tenía pues su pistola ahí escondida, ¿no?, dispuesto pues a matar al tramposo, ¿no? Entonces, toda esta secuencia en la cual pasamos de encuadres que son más amplios a encuadres más cortos, ¿no?, y que entran en una gran sincronía con la música, ¿no?, está muy bien hecho, ¿no? Entonces, como esta idea de mezcla, que claro, que está muy asociada también a la posmodernidad, ¿no?, pero indudablemente que el toque peruano que hay en el corto es muy evidente, ¿no?, y esa es una de las cosas más rescatables, ¿no? Gracias. Se ha ido señalando algunos elementos de la película. Uno de los, digamos, protagonistas viene a ser el espacio geográfico como elemento dentro de la película, ¿no?, estos espacios abiertos, la presencia que tiene finalmente el medio que rodea a los personajes y tienen su peso importante dentro de la película. Pero esto juega a su vez a la par con la musicalización. Y en esos términos nos gustaría que Enrique Aro, que se fue el responsable de la musicalización, nos pueda dar una idea, un panorama de cómo trabajó a partir del folclore de Costa. Gracias. Buenas noches. Efectivamente, yo trabajé en la musicalización a pedido de Alberto en un proceso bastante particular, que es el conocido como de postproducción. Originalmente teníamos que encontrar cierto lenguaje común, pues si bien es cierto yo tenía algunos años ya haciendo música peruana, preferentemente de Lima o de la costa, no había trabajado nunca en una producción ni cinematográfica, ni de cortometraje, ni televisiva, ni nada.
básicamente era música, básicamente lo hacía por placer. Entonces, sentarnos ya a hacer un trabajo profesional, serio, pensado con un objetivo y escapando a lo que normalmente se hace cuando uno trabaja letras conocidas o patrones musicales conocidos, era bastante particular para mí. Y también para Alberto, que no había hecho pues ningún trabajo musical en realidad previamente, ¿no? Lo primero era encontrar estos elementos comunes, pero tratando de centrarnos también en el tema de lo que es lo cholo en el Perú, permítanme citar un tanto qué es lo interesante de haber trabajado con elementos musicales peruanos. Alberto tenía muy claro que, siendo un personaje de la costa, como lo es el chalán, teníamos que usar elementos costeños, instrumentos costeños. Pero desde el principio, él me dijo muy claramente, yo no quiero un vals, no quiero una polca, no quiero una marinera. Entonces yo dije, caramba, ¿qué vamos a hacer acá? ¿No es cierto? Yo sé lo que puedo hacer y él sabe lo que quiere y lo que no quiere, pero ¿qué buscamos? Hay que crear algo definitivamente. Si bien es cierto, para muchos tal vez nos suene la palabra cholo y tenemos una idea aproximada, de pronto la definición exacta de cholo y de choledad no está muy clara, ¿no? Yo tampoco la tengo clara. Pero si hay algo que está muy cercano es el hecho de que la música criolla en sí, a lo largo de toda la costa, ha significado una fusión de varios elementos peruanos a lo largo del siglo XX, sobre todo. No es, como se creía desde las épocas de la carta de Juan Pablo y Vizcarra de Guzmán a los españoles americanos, que el criollo era netamente el hijo de españoles nacido en el Perú. Con el paso del tiempo, ya lo que hemos venido en conocer como criollos son aquellos personajes nacidos o no en la costa o llegados hacia la costa que de alguna forma se acriollan, ¿no es cierto? Y la música ha ido contribuyendo a esto poco a poco. Como algunos de ustedes conocen, el elemento más conocido, o tal vez el factor más interesante de lo que se empieza a conocer como música criolla es el valse peruano, ¿no? Heredado de lo que es el antiguo Waltz o valse austriaco, difundido sobre todo por Johann Strauss hijo, conocido como el rey del vals, el segundo rey del vals, porque el papa fue el primero, pero después lo desplazó el hijo, ¿no? Esto llega a Lima hacia 1850 o un poco después, porque en aquellos tiempos todo lo que venía de Europa era ley, por supuesto, ¿no? Era importante la moda francesa, los modales ingleses y la moral inglesa, y por supuesto la música que estuviera de moda, en este caso era la música austriaca. Se tocaban los valses con orquestas en grandes salones, y se cuenta que los sirvientes o las personas que atendían las casas observaban por los grandes ventanales y gustaban de la música, y cuando llegaban a sus pequeños cuartos o pequeñas habitaciones trataban de imitar los movimientos de este vals tan elegante y de pasos tan largos. Pero como las reuniones de ellos eran en sitios pequeños y con mucha gente, entonces empezamos con que el paso se hizo mucho más corto, mucho más cadencioso, mucho más picaresco, ¿no es cierto? De repente ahí empieza a surgir parte de lo que es el ritmo criollo, si se quiere. Y los elementos musicales que se usaban, bueno, evidentemente eran guitarras, algo de percusión, alguna bandurria, que ya no se usa mucho, algún laúd, y con esto se iba solamente imitando lo que era el vals tradicional austriaco. Ya después de la guerra con Chile, se empieza a darle mucho énfasis a la marinera, que antes de ello se llamaba zamacueca, se le llamaba chilena en otras partes. Hay toda una historia bastante extensa sobre cómo surge el nombre de marinera. Evidentemente es Abelardo Gamarra el que llama a este ritmo marinera por los logros que tenía Miguel Grau y la Marina peruana, pero ya hay un segundo elemento ahí. Lo curioso es que después de la guerra con Chile recién empiezan a surgir algunas letras para lo que son los valses peruanos, ¿no? Antiguamente era, como decíamos, solamente la imitación de los sonidos y del estilo de bailar de las clases acomodadas. Y hacia principios del siglo XX habían pocas letras para valses peruanos en realidad. Habían algunas marineras y habían algunos valses, pero pocas al fin y al cabo. Algunas heredadas de lo que eran mazurcas antiguas, algunas heredadas de otros ritmos. Por ello es que se conoce a Felipe Pinglo, se le reconoce como un gran creador y un punto de quiebre en el momento de lo que es la creación ya del valse netamente, ¿no? Es recién entre 1920
1925 y 1936 que él fallece, que hay toda una producción extensa por parte de Pingló, más de 300 valses, muchos de ellos desconocidos o ignorados por nosotros, pero algunos temas clásicos como El plebeyo, El huerto de mi amada, Jacobo Leñador, etcétera, quedan hasta ahora y se cantan hasta ahora y se reconocen hasta ahora como elementos criollos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ya para los años 30 del siglo XX es evidente que el criollo no es el hijo del español nacido en América, sino es cualquier persona, y puede ser descendiente de negro, puede ser descendiente de serrano, puede ser descendiente de español o descendiente de cualquiera de las nacionalidades que llegaron acá hacia finales del siglo XX, que tiene ciertos elementos en común para compartir, tiene cierto gusto por la ciudad, si se quiere, tiene cierta forma de mirar el mundo y tiene cierta gracia y cierto ánimo por compartir esta música y por bailarla también. Volvemos al punto en sí, que es el hecho de cómo empezamos con la música. Entonces estamos sentados con Alberto en una mesa larga como esta, hacia finales del 2005, y teníamos que determinar qué íbamos a usar en realidad. Empezamos a conversar, yo le dije, bueno, ¿qué quisieras tú escuchar? ¿No? Si no tenemos mucha gama de elementos en la costa, en realidad tenemos, si quisiéramos usar instrumentos, la guitarra, tenemos el cajón, pues teníamos que usar eso nada más, ¿no? Como elemento criollo. Y sin contar que la guitarra viene de España y el cajón lo trajeron lo hicieron los negros adaptando unas cosas de África porque le prohibían tocar tambores en las haciendas y hicieron su cajoncito, ¿no? Entonces, con esas dos cosas, con esos dos elementos y un tercer elemento sorpresa que surgió luego, empezamos a identificar sonidos en primer lugar. Empezamos a identificar elementos musicales que había hecho Óscar Avilés, Rafael Amaranto, algunas de las cosas de Luis Abanto Morales, identificando solamente notas primero y luego algunas secuencias de notas y luego ritmos y luego tratando de ver cómo iba a encajar esto con ello, reproduciendo, probando, y fue un proceso largo en realidad, fue un proceso largo, pero la construcción de la música fue muy interesante. Una primera etapa en la mesa esta grande de la que hablamos y una segunda etapa ya estando en la isla de edición con el cortometraje a la vista, tratando de encajar las secuencias con la música. Y el elemento sorpresa, que era el elemento final, porque en realidad no usamos el cajón en su sentido estricto, sino como ustedes pueden apreciar o ya han apreciado, usamos sonidos del cajón. No usamos el toque neto, sino usamos sonidos que iban desde la parte de arriba hasta la parte posterior del cajón para ir variando los matices. El elemento sorpresa, les decía, era un sonajero de metal y que al ser ejecutado da ese sonido aparente del látigo metálico que por rato se siente y que está asociado como látigo metálico, como serpiente cascabel, a algunos momentos difíciles o algún personaje de repente un tanto maligno. Y en conjunto asumimos que se ha cumplido con usar elementos costeños, elementos criollos para la realización del cortometraje. Y la gran sorpresa posterior, porque originalmente era un proyecto muy personal de Alberto, tanto en lo que se refería a la realización como a la financiación, como al hecho de hacerlo por un propósito propio, ha sido la aceptación que ha tenido por parte de la crítica, los premios y menciones que ha recibido en varios festivales, incluyendo los de la música, por supuesto, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por la, digamos, brillante exposición. O sea, en realidad lo importante es poder sumar los elementos que constituyen. A veces cuando uno está de fuera no percibe que para construir un artefacto cultural, un objeto artístico, digamos, la investigación, la construcción, la búsqueda, es algo que a veces se pierde de vista en el proceso de observar el objeto, ¿no? Y en esos términos es importante el rol de los protagonistas. Queda en José Luis plantearnos los retos que, por un lado, el director lo tenía claro, te había visto trabajar, percibía y te veía como un Clint Eastwood peruano, o sea, ya te había visto desde antes y su personaje ficticio calzaba contigo. Entonces, digamos que tenías un director que la tenía clara, pero también un reto bastante importante porque el personaje tiene pues bastantes exigencias porque existe una visión idealizada con respecto a él, ¿no?
Así es. Buenas noches. Trataré de contar algunas anécdotas y también algunas apreciaciones muy personales respecto a esto, un poco para refrescar el asunto bien didáctico que han sido mis compañeros en cuanto a contar el proceder de esta película y los referentes históricos en cuanto a la música y todo esto. Yo estaba recién en el primer año en la Escuela Nacional de Arte Dramático y Chalo Gambino, quien es un escenógrafo de él, me vio y me dijo: oye, tú te pareces a Clint Eastwood, tú eres el Clint Eastwood peruano. Fue la primera ejemplo o comentario que me hicieron referente a este personaje, ¿no? Bueno, el tiempo pasó y pasaron muchos años. Recibí una llamada de Alberto y me dice: José Luis Ruiz, sí, bueno, mira, soy Alberto Matsura y voy a hacer un western. Y inmediatamente al decir western, pues asocié a todas estas películas que han hecho referencia. Y me dijo: mira, te he elegido porque te pareces a Clint Eastwood, ¿no? Entonces, fue muy gracioso esto. Y evidentemente que después me contó la historia del Chalán. Y bueno, haciendo mención un poco al tema, qué mejor que un cholo peruano que soy yo. Entonces, empezamos esta maravillosa aventura. Y a mí me pareció maravilloso el hecho de poder entrar a este tipo de historia, adaptarla a lo nuestro y hacer un proyecto que para mí era sumamente interesante, curioso, y entonces empezamos el proyecto con mucha expectativa en realidad. Y yo gratamente sorprendido por mí mismo, con un entusiasmo muy particular, porque hacer un western en el Perú no se da siempre. He trabajado en algunas películas y en unas telenovelas inclusive, y hacer cosas históricas o referente con caballos y todo esto es muy complicado. Sin embargo, la situación se planteó de esa manera y empezamos este proyecto maravilloso que a mí me parece realmente digno de resaltar. Porque una de las cosas que estoy muy preocupado como actor es justamente rescatar estos personajes peruanos para poder llevarlos a la pantalla y, cómo no, al cine en este caso. Y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo